Hermanos, gloria sea el nombre del Señor por su palabra leída. Y cuando llegamos a este punto de 1 Corintios capítulo 4, cada uno de estos versos, hoy vamos a estar hablando sobre ese ejemplo que el Señor demanda de la iglesia. Pero lo interesante es que si hacemos un breve análisis de aquellos que sirven, o muchos de los que sirven en la iglesia hoy, de aquellos supuestos apóstoles, de aquellos supuestos maestros o de aquellos supuestos profetas dentro de las congregaciones, nos vamos a dar cuenta que este modelo bíblico está bien lejos de la vida de muchas de estas personas. Tanto así que cuando nosotros hablamos de ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos varios ejemplos en nuestras vidas? Quizás nosotros en el Evangelio tenemos algún referente o varios referentes que podemos decir, recuerdo a fulano, o recuerdo a esta persona que me predicó el Evangelio, o recuerdo a esta persona que vi todos los años de su vida en el Evangelio y doy gracias a Dios por él o por ella. El problema está, hermanos, que hoy tenemos tantos malos ejemplos en las congregaciones. Tenemos tantos, pero tantos malos ejemplos en las iglesias. Y la vida nos ha demostrado lo que la Biblia misma nos ha comprobado. Y es que dentro de las congregaciones no todos los que están son hijos de Dios. Amén. Dentro de las congregaciones no todos los que se congregan, no todos los que leen la Biblia, no todos los que oran, no todos los que dicen ser creyentes son creyentes. Tanto es así que si entendemos el contexto de los 3 capítulos anteriores de Corinto, nos damos cuenta que ellos estaban fajados entre ellos. Ellos estaban con sus grupitos, ellos tenían preferencia. Y lo más triste de la historia es que ellos habían puesto como los jefes de su grupo a Pablo. Gente egoísta, gente envidiosa, gente carnal decía que Pablo era su representante. Gente egoísta, gente carnal, gente envidiosa decía que Apolos era su representante. Y ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro, que había otro grupo que decía ser de él y había otro grupo que decía ser de Cristo, querían ellos que los tuvieran como ejemplo. Es decir, que incluso gente haciendo las cosas bien, otros lo toman como ejemplo, pero en lo malo. Hermano, este capítulo 4 quiero dividirlo en 4 porciones bajo el título Seamos ejemplos en la iglesia de Jesucristo. El Señor nos llama a ser ejemplos, y esto no es una predicación moralista de seamos mejores personas, no. Pero cuando tenemos a Cristo, tenemos que modelar a Cristo, hermano. Es imposible decir que Cristo vive en nosotros y seguir siendo los mismos pecadores antes de conocer a Cristo. Así que, en primer lugar, quiero hablar bajo el título Seamos ejemplos de la iglesia de Jesucristo. Quiero hablar bajo el subtítulo de Seamos ejemplo en servicio, de los primeros 5 versos. Después vamos a hablar cómo se nos llama a ser ejemplos en humildad, los versos del 6 al 8. Después veremos cómo se nos habla de ser ejemplo en sufrimiento. Evidentemente eso no le gusta a mucha gente, en los versos del 9 al 13. Y por último, ejemplos en cuidado, en amor de los unos con los otros, de los versos del 14 al 21. Así que después de dar esta pequeña introducción, vamos a ver cómo Pablo comienza su primer verso de esta forma. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fíjense cómo Pablo comienza diciendo, téngannos los hombres. No es que a Pablo le interese mucho la opinión de los hombres, porque la opinión de los hombres no determina lo que nosotros somos. Pero cuando se habla a la iglesia sí tiene que tener una correcta opinión de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y qué somos ante el servicio del Señor. Por eso Pablo dice que los hombres nos tengan, ¿por qué? Por la gente que más sabe en el Evangelio. Que los hombres nos tengan por la gente que más servicio tiene que recibir en el Evangelio. Que más gente le tiene que servir. ¿No? Miren lo que dice Pablo, que los hombres nos tengan por servidores de Cristo. Interesantemente, hermanos, esa palabra servidores, ya vimos en el capítulo anterior cómo se usaba en el término siervos la palabra diáconos. También hemos visto en otras cartas o en otras porciones del Nuevo Testamento, cuando se habla de siervo, que se usa otra palabra griega que es doulos, esclavos. Lo interesante es que Pablo aquí ha cambiado esas 2 palabras y no está usando ninguna de ellas. Y la que usa es una palabra griega que es huperetes. La palabra huperetes, que es aquí servidores, es una palabra
que denota un esclavo, y en la antigua Grecia, esa palabra del griego clásico significaba cuando había un barco, los esclavos remaban en ese barco en el fondo, y a esas personas se le llamaba los cuperetes. Qué interesante que Pablo usa esa palabra para referirse a que la gente nos tenga como los cuperetes de Cristo. Así que algunos comentaristas han tratado de entender por qué Pablo usa esta palabra cuperetes, es decir, el que rema por debajo. Pero eso, cuando usted estudia el término, hermano, eso tiene muchas implicaciones. Quiero ponerte un ejemplo. Imagínese, en este primer siglo que usted ve un barco. Y cuando ve ese barco, ve simplemente los remos y cómo se va moviendo en el agua. Posiblemente tú veas el capitán que está arriba o en el timón. Quizás tú vas a ver a los marineros más fuertes que están elevando las velas y están diciendo y están dando orientación. Pero tú ves que se va moviendo el barco con unos remos que están abajo. Pero tú no ves a los esclavos que están moviendo esos remos. Nosotros vemos lo que está afuera, lo que está a la vista. Pero aquellos que están remando abajo tienen tanta importancia como los que están guiando arriba. Pero la diferencia es que los que están arriba la gente lo ve, mientras que los que están abajo nadie los está mirando. Y fíjense cómo Pablo dice que la gente nos tenga como simplemente esos remeros que nadie ve. Es una tarea muy importante, pero no necesita reconocimientos ni aplausos. Ay, hermano, como tenemos que aprender del apóstol Pablo. Como tenemos que aprender del apóstol Pablo que cuando hacemos algo para alguien, o hacemos algo para Dios, o hacemos algo en la iglesia, nos encanta el reconocimiento, nos encantan los aplausos, nos encanta que la gente nos diga, nos encanta que la gente diga, qué bueno eres, pero wow, qué increíble, pero nadie lo hace como tú. La pregunta es, ¿y para quién estamos remando? ¿Para nosotros? ¿Para nuestro reino? ¿Para nuestra gloria? Déjame decirte que hay muchos así en la iglesia, que todo lo que hacen, lo hacen para su propio reino, o lo hacen para su propio reconocimiento. Qué miserables son esas personas. Mientras que Pablo dice que los hombres no tengan por esos cuperetes de Cristo. En otras palabras, hermano, deja que Cristo se lleve la gloria. Deja que Cristo reciba lo que ya es de Él. Lo que tú y yo hacemos. Escucha bien, porque está la otra parte. Cuando hacemos muchas cosas para el Señor y nadie lo reconoce, aún así, la gloria la seguirá recibiendo el Señor. Está la parte del que quiere darte la gloria a ti, rechaza eso. Pero está la otra parte de que el que ni te reconoce, aún así, deja pasar eso. Porque si entendemos que lo que hacemos lo estamos haciendo para Él, entonces que la gente nos tenga como esos remeros que nadie ve. Que si lo que hago lo hago para Dios, no necesito ningún reconocimiento humano. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y fíjense cómo dice el apóstol, y administradores de los misterios de Dios. La idea aquí de administrador, una vez más, no es el dueño de una casa. El término es tomado prestado del mayordomo que está en una casa, ¿haciendo qué cosa? Sirviendo y llevando a cabo el servicio del dueño. Una vez más, hermanos, no somos dueños. Fíjense los dos términos que usa Pablo: el juperete, el esclavo que nadie ve en el fondo del barco, y el mayordomo de una casa, que ese mayordomo, como la misma palabra nos enseña en los evangelios, tiene que cada cierto tiempo dar cuenta de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no es de él. Hermano, todos aquellos que servimos al Señor, y si tú tienes a Cristo, tú estás llamado a servir al Señor. Todos aquellos que estamos sirviendo al Señor debemos entender, como el apóstol lo entiende, y se lo dice a la iglesia de Corintios, le está diciendo, nosotros no somos nada. Así que el ejemplo que le está dando Pablo es un ejemplo de servicio. El título más hermoso que tú y yo podemos anhelar y que tú y yo deberíamos desear todos los días de nuestra vida en el Evangelio es ser esclavos de Cristo, es ser su siervo, no ser jefes. El mundo hoy ha cambiado los términos. ¿Qué es lo que necesita el mundo hoy? ¿Qué es lo que le busca a la gente del mundo hoy? Reconocimiento, aplausos. Pero evidentemente eso no es lo que pasará con los siervos del Señor. Por eso cuando vemos en esta parte, en cuanto al ejemplo que hay que dar en servicio, no es cualquier servicio. Porque después que Pablo ejemplifica la humildad, o que Pablo ejemplifica el término de lo que es un siervo, mire lo que dice. Ahora bien, versículo 2,
Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno que sea hallado fiel. Hay una versión que dice, siendo así, es natural que el mayordomo se le requiera que sea hallado fiel. Te pongo un ejemplo. Cuando una persona contrata a alguien, usted sabe que ahora uno de los fenómenos más grandes, interesantemente eso por supuesto, eso no va a salir en la televisión, pero tenemos nuestro sector o parte de nuestro sector más preciado, nuestros amados médicos. Casi todos hoy están abandonando la carrera y están entrando a MIPYMES y Paladares. ¿Por qué? Porque no es digno lo que le están pagando. Pero eso no, no, la opinión pública será no, hay que resistir, hay que aguantar y no sé qué. ¿Y quién atiende a esa gente? ¿Quién atiende a esos profesionales? Y así el resto del sector. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que cuando alguien contrata, y ahora está en MIPYME, hablaba con alguien, no diré su nombre, pero hablaba con uno de estos médicos que dice que cuando fue una de estas MIPYME le dijo aquí, lo que más nosotros buscamos que vengan a trabajar es médicos. Y yo decía, ¿cómo que médicos? Sí, porque son profesionales, porque son gente muy responsable, porque son gente que entienden lo que es no ser remunerado por algo que aman y por algo que se sacrificaron. Y aquí, sirviendo mesa, lo van a hacer excelente. Qué tristeza, hermano. Pero ¿qué es lo que pide la gente cuando contratan a alguien? ¿Qué es lo que buscan? Que lo hagas bien. No simplemente que lo hagas, sino que lo hagas bien. ¿Quién contrataría a una persona? Bueno, a menos que sea un hijo, a menos que sea un familiar. Pero ¿quién contrataría a una persona y no esperaría que fuera fiel? Nadie. Nadie que quiera que su negocio avance. Y fíjense cómo el apóstol dice, es necesario, se requiere, se necesita que los que administran que sean hallados fieles. Hermano, fidelidad es una palabra que se perdió hoy. Fidelidad es algo que nosotros no vemos hoy. Muchos matrimonios están unidos pero no son fieles. Muchos hombres regresan a casa por la tarde, pero el día la pasaron siendo infieles. Hoy la palabra fidelidad no está en los centros de trabajo, porque en los mismos centros de trabajo, la sociedad que vivimos nosotros, hermano, ser cristiano en Cuba, qué difícil se ha convertido. Porque el contenido de trabajo de nuestra sociedad es mentir. Oye, pero yo no he hecho eso. Yo no he hecho, no importa. Tú sabes que hay una visita y eso es lo que van a pedir. No te van a pedir resultados, te van a pedir mentiras en los papeles. Entonces, en una sociedad que es infiel, en una sociedad que es mentirosa, estamos viviendo tú y yo. Dice la palabra del Señor y el apóstol Pablo dice, es necesario que aquellos que servimos al Señor, que aquellos que están sirviendo al Señor sean hallados. Y la idea de ser hallados es porque son escrutados, es decir, es porque serán analizados. Hermano, nosotros somos analizados delante de Dios. Hay un escáner que el hombre no puede burlar. Es el escáner de la palabra, el escáner de Dios. Por eso fíjense cómo el apóstol está diciendo, tenemos que ser ejemplo en servicio y no cualquier servicio. El hecho de ser pastor y tener un llamado tan hermoso y tan privilegiado que Dios me ha dado, no me dice a mí que lo puedo hacer como quiera. Tengo que ser un pastor, pero tengo que ser hallado fiel. El hecho de tú estar en tu hogar y tener tu familia, tener tu esposa, tener tus hijos y tener un llamado de parte de Dios a guiar tu familia no es suficiente, porque tienes que hacerlo fiel. El hecho de que tú estés en los caminos del Señor, que seas llamado cristiano, no es suficiente. Tienes que ser fiel. Hermano, estamos llamados a ser fieles. Y cuando Pablo presenta su ejemplo, miren cómo dice el verso 3: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo mismo me juzgo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Él toma el centro de atención y después de hablar de que somos siervos, de que somos administradores y que tenemos que ser fieles, él habla de un tema que yo creo que le entristece el corazón a muchos, lo que la gente piensa de ti. Dice Pablo, hay un traductor que él toma esta frase del idioma original y dice, para mí es algo tan pequeñísimo, es decir, no tiene importancia el que ustedes me juzguen o ser juzgado por algún tribunal humano. Dice, y ni aún yo mismo me juzgo. Estas tres ideas están respondiendo a lo mismo. Pablo está poco preocupado por lo que la gente
piense de Él. Y te explico de esta forma. Hermanos, a veces perdemos nuestro tiempo en tratar de agradar a todo el mundo. Hermanos, eso lo tuve que entender hace algunos años a la fuerza, que nunca iba a agradar a todo el mundo. Aun cuando intentas hacer todo para agradar al Señor, no vas a agradar a todo el mundo. Y cuando llegas a la vida de Jesús, yo tengo tanta paz en mi corazón, porque si el Hijo de Dios no agradó a todo el mundo, y tenía un grupo que quería matarle, y tenía un grupo que quería crucificarle, y tenía un grupo que quería apedrearle, ¿por qué buscar nosotros lo que ni con el Hijo de Dios fue posible que ocurriera? ¿Por qué no vamos a agradar a todo el mundo? Porque el mundo es injusto. ¿Por qué no vamos a agradar a todo el mundo? Porque cuando el mundo le dices la verdad, se molesta contra ti. ¿Por qué no vamos a agradar a todo el mundo? Porque el mundo ama la mentira. Y si tú defiendes la verdad, estará contra ti. ¿Por qué no vamos a agradar a todo el mundo? Porque este mundo va contra Cristo. Y si tú y yo estamos en Cristo, es imposible agradar al mundo. Me encanta cómo el apóstol Pablo, en una ocasión en la carta a los Gálatas, dice: si yo buscara el favor de los hombres, estaría perdido, todo sería en vano. Porque es imposible, mas busco el favor de Dios. Hermanos, entendamos algo. No es que tú dices, ok, voy a hacer las cosas como salgo, no importa, que al final lo que interesa es lo que Dios piense de mí. Ojo, sí, lo que interesa es lo que Dios piense de nosotros, pero al servir a los demás, tenemos que buscar hacerlo de la forma fiel que Él nos ha dado en su palabra y dejar los resultados a Dios, independientemente que le guste o no le guste a la gente. Hermano, cuando nos preocupamos tanto por qué van a pensar de nosotros, qué van a decir de nosotros, es probable que cuando estamos tan preocupados en eso, perdamos el foco de que lo que hacemos, lo hacemos porque Dios nos ha dicho que lo hagamos. Muchas iglesias o congregaciones hoy están perdiendo el rumbo. ¿Por qué están perdiendo el rumbo? Porque lo que quieren es volverse más mundano, volverse lo más parecido al mundo, con cosas muy similares a este mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para agradar al mundo. ¿Para qué? Se rebajan, miren hermano, cuando se rebajan los estándares de la Biblia, la iglesia dejó ser iglesia y ahora es simplemente un club social de mundanos diciendo que son cristianos. Eso es la definición más correcta cuando alguien está buscando agradar a este mundo. Ahora fíjense cómo el apóstol está diciendo: para mí es una pequeñez ser juzgado por vosotros, ni por ningún tribunal humano, ni siquiera yo mismo me juzgo. ¿Por qué Pablo dice esto? No es que Pablo se cree cosas como quizás algunos puedan pensar incorrectamente, sino que Pablo está mencionando cada uno de estos temas, porque miren cómo incluso el verso 4 nos responde: porque aunque de nada tengo mala conciencia. Ay, hermano, la conciencia. La conciencia. Cuando tú puedes estar hablando con alguien y decirle: hermano, tú deberías orar más, y tú sabes que tú no oras. Hermano, ¿cómo está tu vida ante el Señor? Y tú sabes que hay cuentas que tú tienes que arreglar con el Señor. Hermano, nuestra conciencia es usada a la vez por el Espíritu Santo que habita en nosotros como hijos de Dios y nos empieza a acusar. Miren cómo Pablo dice: porque yo de nada tengo mala conciencia. Ahora, aunque yo no tengo de nada mala conciencia, ¿qué dice Pablo? No por eso soy justificado. ¿Por qué? Porque evidentemente, si Pablo deja el tema aquí, entonces hay cosas que nosotros delante de Dios podemos ganarnos por nosotros mismos. Bueno, a mí nada, no, mi conciencia no me acusa. Dice, no, dice Pablo, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Por qué Pablo está diciendo, yo no busco el favor de los hombres? ¿Por qué Pablo está diciendo, a mí no me preocupa mucho lo que la gente pueda decir, lo que un grupo grande pueda decir, o incluso lo que yo mismo pueda decir? ¿Por qué? Porque lo que debe estar en mi mente, lo que debe estar en mi corazón es, ¿qué dice Dios de mi vida? Hermanos, ser ejemplo en la iglesia, ser ejemplo de servicio, es buscar con toda nuestra fuerza qué piensa Dios. Créanme que a lo largo de estos años me he dado cuenta, de una forma u otra, que estoy viejo, o que me estoy poniendo viejo. Porque cuando miro hacia atrás, empiezo en mi mente a recordar generaciones, incluso en esta iglesia por más de 10 años, generaciones de gente que un día estuvieron y hoy ya no están. Gente que un día comenzaron, pero hoy están más comprometidos que nunca. Gente que un día estaban muy comprometidos y hoy están más fríos que nunca. Y cuando tú empiezas a ver eso, Pablo lo tenía bien claro. Yo he entendido que el que me juzga es el Señor.
Yo he entendido que el que me pide cuentas es el Señor. Hermano, hay gente que quiere hacer las cosas para que los demás vean o se lleven una buena impresión, un buen concepto de sí. Hermano, qué triste si esa es tu motivación para servir al Señor o hacer algo para el Señor. Así que Pablo dice, verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Qué pasa con la iglesia de Corinto? Que había un grupo entre ellos que estaba diciendo que Pablo no era ni apóstol. Así que Pablo ha entendido que aunque la gente diga lo que diga, él sabe lo que ya Dios le dijo. Aunque la gente lo juzgue mal, él sabe que aunque Dios, que cuando Dios lo juzga, y si pasa por el filtro de Dios, estoy en paz con Dios. Como dijo un guajiro, 3 pepinillos machos lo que piensa la gente de mí. Hermano, no te rompas la cabeza en que, ay, ¿qué estarán pensando de mí? Ay, ¿qué estarán diciendo de mí? Ay, ¿qué opinión tendrá la gente? Ay, ¿cómo? Hermano, eso te quitará el gozo y el placer de servir a Dios con toda tu fuerza. Amén. Sirve a Dios con todas tus fuerzas y entiende que el que juzga es el Señor. Y si la gente te juzga, escucha bien, porque el creyente espiritual, cuando juzga a alguien y ve un defecto, ¿sabe lo que hace el espiritual? Viene a ayudarte a crecer. El carnal, aunque tú estés agradando a Dios, siempre va a ver algo mal en ti. Allá hay con el Señor. Y eso no estoy hablando solamente de la iglesia, estoy hablando incluso a nivel pastoral, a nivel de liderazgo. Hermano, hay gente que no quiere madurar. Hay gente que no entiende que debemos ser ejemplo en servicio. Y fíjense cómo el apóstol dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta la venida del Señor. Miren cómo Pablo introduce un tema escatológico, es decir, un tema que habla de la venida del Señor. ¿Por qué? Hermano, porque con la venida del Señor todo será juzgado y todo saldrá a la luz. A veces hay gente que me dice, pastor, tú sabes que en las iglesias hay espías, hay no sé qué, hay qué sé yo, ¿y qué? Porque esto aquí es temporal. Y cuando venga el Señor, el que pasó toda su vida viviendo una vida doble y engañando a las personas y creando divisiones entre las iglesias, porque eso hacen algunos que están mezclados en la iglesia, que no son la iglesia, trayendo divisiones, trayendo problemas. ¿Y qué? Porque ante las divisiones y ante los problemas, la verdadera iglesia se une más, se aferra más a la palabra del Señor y busca la santidad. Esa es la iglesia, independientemente de los problemas o los tropiezos que puedan venir. Pablo dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, o su reconocimiento delante del trono de la gracia, o su reconocimiento delante de los creyentes de parte de Dios. Hermanos, en pocas palabras lo que está diciendo el apóstol: seamos ejemplo en nuestro servicio, seamos fieles en lo que hacemos para el Señor, busquemos al Señor agradar con todo lo que somos, porque al final el que engañó, el que hizo las cosas por envidia, el que fue un embustero, el que fue un mentiroso, el que vivió toda su vida en carnalidad, Dios se encargará de él. Cuentas le dará a Dios. Hermano, lo triste del caso es que cada una de estas cosas tienen que pasar en la iglesia de Cristo. Gente sirviendo, gente siendo ejemplo en el servicio, y otros que no entienden que servimos al Señor, que quien nos juzga es el Señor, y que en la venida del Señor todo saldrá a la luz. Por eso, este es el tiempo de arrepentimiento. Este es el tiempo de estar a cuentas con Dios. Este es el templo, como en una ocasión le dije a alguien, y con esto voy a cerrar este punto porque no tengo ningún problema en decir estas cosas desde el púlpito. En una ocasión le dije a alguien, mira, si en nuestra congregación, que tiene un número X, hay personas que están aquí respondiendo a otros intereses, no importa, están escuchando el Evangelio y el Evangelio convierte la vida. Ojalá y se conviertan al Señor, porque dentro de 100 años, si no se convirtieron, estarán en el infierno. ¿Y quién perdió? ¿Yo? ¿La iglesia? No. ¿Dios? No. ¿Él o ella? Hermanos, el cristiano no puede estarse preocupando por cosas que son triviales y cosas que escuchan. Dios se encarga. ¿Quién ama más la iglesia que Dios? Solo Dios. Ahora tú y yo tenemos un llamado de parte del apóstol a ser
fieles en el servicio. Así que seamos ejemplos en la iglesia de Jesucristo. ¿Ejemplos en qué? Ejemplos en servicio. A eso nos llamó el Señor. Así que además de ser ejemplos en servicio, seamos ejemplos, escucha bien esta parte, en humildad. Verso 6 al 8 dice de esta manera, verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otro. Miren cómo esta primera frase, Pablo se dirige a los hermanos, dice: yo mismo me he presentado como un ejemplo por amor a vosotros, e incluye a Pablo. Dice, para que en nosotros ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Es interesante esa frase, no pensar más de lo que está escrito. Te voy a leer lo que dice otras versiones. Hay una versión que dice, para que aprendáis de nosotros aquello de no te propases con lo que está escrito. Hay otra versión que dice, para que en nuestro caso aprendáis aquello de no saltarse el reglamento. Hay otra versión que dice, para que aprendáis de nosotros aquello de no salirse de lo que está puesto ahí, con pautas. Te lo digo de una forma a lo cubano. Hermano, no nos pasemos de la raya que Dios nos ha puesto. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, nosotros nos hemos presentado como ejemplo porque nosotros anhelamos que ustedes no se vayan más allá de lo que ya Dios dio en su palabra. Hermano, ¿qué tiempo nosotros pasamos con la palabra del Señor? Hermano, ¿qué tiempo tú pasas estudiando, orando y buscando la palabra del Señor? El problema está que hay dos tipos de ignorantes. Está el ignorante en todo el sentido de la palabra, que no sabe lo que dice la palabra y hace cosas. Pero está el ignorante voluntario. Ese es el peor. Porque citamos muchas veces un texto de Oseas 6:4, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y nosotros pensamos que bueno, es que el pueblo no tenía conocimiento. No, hay que seguir el verso y leerlo en todo el contexto. La otra parte del verso dice, por cuanto desechaste mi conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Así es lo que lo está diciendo el texto. No es que al pueblo solo le faltó el desconocimiento, es que ellos le dieron la espalda a las verdades del Señor. Hermano, ¿cómo saber cómo actuar en nuestras vidas si no sabemos lo que dice la Biblia? ¿Cómo? A mí me llama la atención que hay gente que se preocupa tanto por temas que son discutibles y debatibles de la Biblia, y los temas que están bien claros no los quiere poner en práctica. Hay gente que está debatiendo, bueno, que si cómo va a ocurrir esta parte, la manifestación del anticristo, y aquel de ama a tu hermano, no mientas, no seas chismoso, lo deja pasar por alto. Ay, mis hermanos, tenemos una cantidad de fariseos hoy en las iglesias. La definición de los fariseos, aquellos que teniendo las escrituras no la están viviendo, y de esa gente tenemos muchos en las congregaciones. Y fíjense entonces la severa advertencia que Pablo da a los corintios sobre no ir más allá de lo que está escrito, adquiere incluso más significado en el capítulo 10, donde después de citar algunos incidentes de la historia del pueblo de Israel, él le declara, pues bien, estas cosas cayeron sobre ellos como advertencia y se escribieron para amonestarnos a nosotros. En otras palabras, a veces vemos la historia de Daniel siendo fiel al Señor y los demás corrompiéndose. Pero hay un momento que el lunes en la mañana en nuestro trabajo están todo el mundo en medio de un chisme, están todo el mundo en medio de una mentira, y tú no quieres ahí parecerte a Daniel. Y tú no quieres ahí entonces actuar como Elías. Y tú no quieres ahí actuar como Juan el Bautista, de decir que la mentira es mentira, aunque te cueste la cabeza. Hermano, la Biblia no está llena de historias bonitas. La Biblia está llena de historias reales, que algunas más sangrientas, unas más hermosas, unas más detalladas, unas más generales, pero cada una de ellas está ahí para enseñarnos a nosotros cómo vivir para la gloria del Señor, porque ya esa gente lo vivió. Hace un tiempo comencé a leerle a Esther por las noches una Biblia ilustrada con historias. Y me encanta porque ella ya cuando se está acercando 9 y tanto de la noche dice, papá, la historia, papá, la historia. Y cuando nos acostamos a leer la historia, ella por supuesto ya no sabe leer todavía, pero yo le voy leyendo y a la historia estar llena de
de los dibujos, ella va captando. Yo le digo, mira, este es Adán, esta es Eva, este es Noé, este es Caín, este es Abel. Le voy dando la historia, entonces yo le cuento la historia, después le digo a ella en su vocabulario que me la cuente a mí y terminamos buscando una canción que esté relacionada con la historia. Y déjame decirle, a veces eso me lleva, hermanos, y yo con 1000 cosas que hacer, pero esa es la más importante. Que mi hija mayor comience a ver la Biblia como ese libro de historias que tiene tantas verdades para nosotros. Y son verdades, no son cuentos. En una ocasión, creo que fue ayer, no sé, le digo, a ver mi amor, cuéntame tú la historia bíblica a mí. Y ella me dice, había una vez. Le dije, no mami, no, eso no es un cuento. Esto no es un cuento, esto es de verdad, esto pasó de verdad. Hermano, ¿cuánta gente en las iglesias hoy están con la Biblia como si fuera un cuento? Había una vez un hombre llamado Elías. Había una vez una iglesia en Corinto. Hermano, esto es real. Y si es real, ¿por qué no ponemos en práctica y comenzamos a vivir lo que Dios dice en su palabra? Fíjense cómo el apóstol está diciendo, esta cosa yo se le he dado, ¿para qué? Para que nadie se vuelva un arrogante. Para que nadie se vuelva, dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Hermano, hay que pelear contra la arrogancia, hermano. Hay que pelear contra el orgullo. Tú eres tu peor enemigo. Cuando uno está sirviendo al Señor y lo está haciendo para su gloria y muchas almas empiezan a ser edificadas, incluso ahí hay que pelear. Incluso ahí hay que recordar que todo lo que hacemos es por Él y para Él, y es de Él, y todo será con Él. No se trata de nosotros, iglesia. Ser ejemplo en humildad, teniendo como ejemplo al autor de la vida. ¿Qué hizo el Rey de toda la gloria? Se despojó de su gloria por amor a nosotros y se humilló y escogió la muerte más sangrienta, la más vergonzosa, la más terrible, la más horrible. ¿Para qué? Para que por medio de esa muerte pudiera darnos a nosotros la vida eterna. Hermanos, no podemos cambiar los estándares. Todo lo que tenemos es por su gracia. Mire cómo dice el verso 7, pues, ¿quién te distingue? ¿Quién te hace famoso? No, yo soy de la iglesia del Buen Samaritano. Aleluya. Yo soy de la Convención Bautista. Yo soy de la... Hermano, ¿quién te distingue? Hermano, si nuestra gloria no es Cristo, entonces lo que tenemos es idolatría dentro de la iglesia. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes, dice el apóstol Pablo, que tú no hayas recibido? Yo creo que en otras palabras le está dando como que una bofetada. Le está diciendo, si todo lo que ustedes tienen es por gracia, ¿cómo ustedes empiezan ahora a olvidar eso? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Miren la ironía del verso 8. Ojalá reinase para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Es como que en este momento Pablo está escribiendo y comienza a reírse. Ay, Corintios, ¿cómo que ustedes van a pensar que son distinguidos? ¿Cómo que ustedes van a pensar que lo que tienen no lo han recibido de Él? Se lo ganaron por sus méritos. Y usa la ironía, ojalá ustedes todos fueran reyes para que nosotros reináramos con ustedes. Es como que a veces, esto no solo pasa en Corinto, esto pasa en Gálatas, pasa en varios lugares donde Pablo hace uso de la ironía. La ironía es decir una cosa en un tono que es todo lo contrario. Te pongo un ejemplo irónico. Este fin de año todos vamos a comer carne de puerco. ¿Te das cuenta? Estoy afirmando algo, pero todo el mundo sabe por el contexto y por la frase que es algo irónico, iluso. Pero si alguien tiene alguna duda con eso, nuestro hermano Bernie tiene grabado chillidos y tiene gritos de puerco en memoria para que por lo menos lo pongan de música para el 24. La ironía es algo que Pablo está usando aquí, haciendo ¿qué? Ojalá todos ustedes fueran reyes. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes va a ser rey. Pero ya el Rey de Reyes nos ha dado su bendición, nos ha dado su respaldo, y debemos entender que la iglesia tiene que ser ejemplo en humildad. No pensar de nosotros más de lo que está escrito y entender que todo lo que recibimos es por Él y no es para nosotros. Asimismo, nosotros podemos entender, hermanos, que el orgullo y la arrogancia son elementos que garantizan la destrucción. Antes de la caída,
¿qué cosa viene? La altivez de espíritu. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. A medida que más crecemos en el Evangelio, hermanos, más pegaditos al piso tenemos que estar. A medida que más crecemos en las cosas del Señor, más rodillas tenemos que dar. ¿Por qué? Porque te lo ilustro de esta forma. Mientras más estamos sirviendo al Señor, a más personas estamos llegando. Más personas nos están mirando y más cuidado tenemos que tener de nosotros mismos. De no pensar en algún momento, estoy fuera de serie. De no pensar en algún momento, uff, qué duro. No, hermano, es por su gracia. Cuando se trata de su gracia, lo que más podemos decir es, ay Señor, tan inmerecedor y mira dónde me has puesto a servirte. Yo le doy gracias al Señor por estar aquí pastoreándole a usted. ¿Por qué? Porque si ustedes no están aquí como iglesia, yo no sería pastor, yo no tenía ministerio y no fuera a hacer nada. Pero cuando le doy gracias al Señor, no es, oh, wow, mira cómo hemos, no, nada. Porque todo lo que Dios nos ha dado ha sido por su gracia. Y los líderes y los pastores que Dios seguirá levantando, las casas de culto que se irá levantando en este lugar, los ministerios que se irá levantando en este lugar, serán para su gloria. Y podremos mirar atrás y decir, qué inmerecedores somos y cuánta gracia de parte del Señor Él derrama para con nosotros. Hermano, tenemos que ser ejemplo en servicio. Tenemos que ser ejemplos de la iglesia del Señor. Así que en tercer lugar, y esta es la que no le gusta a nadie, ejemplos en sufrimiento. El Evangelio se trata de sufrir, guste o no nos guste. Dice el verso 9, porque según pienso, o según analizo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, es decir, como los últimos, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Hay un historiador que cuenta que en el primer siglo, cuando un rey conquistaba a sus enemigos, el rey en el desfile iba adelante y muchas veces a los enemigos que iba a matar los ponía en lo último, para demostrar que el rey era vencedor, dice este historiador del primer siglo, y que los enemigos iban atrás porque era lo último que quedaba y que iba a dejar de existir. Parece ser que Pablo está usando esa imagen y está diciendo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como los últimos, como sentenciados a muerte. Ahora, hermano, ¿qué es ser un apóstol? ¿Qué era ser un apóstol? De estos apóstoles, no de los farsantes que hay hoy roba plata de la gente. ¿Qué es ser un apóstol aquí? Ser un apóstol es alguien que estaba arriesgando su vida predicando el evangelio por muchos lugares. Que muchos de estos apóstoles, bueno, muchos no, excepto Juan, el escritor de Apocalipsis, el resto de los apóstoles, incluyendo a Matías, que sustituye a Judas, todos murieron por el evangelio, es decir, por asesinato. Algunos aserrados, otros apedreados, otros atravesados con lanza, otros decapitados, otros crucificados. Todos murieron por causa del evangelio. Mi pregunta es, ¿y qué pasa cuando alguien le dice, tú eres religioso, tú no puedes trabajar los domingos? Pues entonces te va, no, espérate, no, uno puede hacer ajustes. A mí me llama la atención cómo la religión de los adventistas, y lo digo con todas las palabras que entiendo que es, cómo la religión de los adventistas, ellos bajo ningún concepto mueven su sábado. Y cómo hay cristianos que el domingo, por cualquier cosa, dejan de venir a la casa del Señor. Por cualquiera, lo que sea. No hay agua, pues nos quedamos buscando agua. Hay que lavar, nos quedamos lavando. Que una visita, nos quedamos con la visita. Hay que hacer un almuerzo especial, nos quedamos con el almuerzo, lo que sea. Y tú dices, caballero, hay personas que no tienen la verdad, personas que están confundiendo el evangelio. Y mira aún así en estas cosas, cómo van más al pie de la letra. Nosotros que en Cristo tenemos su verdad, que vivimos su verdad, ¿cómo no entendemos la importancia de sacrificar nuestras vidas por el evangelio? No es para salvación, la salvación es por su gracia y el sacrificio lo hizo Él. Pero en la vida cristiana hay sacrificio. Fíjense si hay sacrificio, que miren el sufrimiento. Ejemplo de sufrimiento, dice el apóstol, pues hemos llegado a ser el espectáculo de este mundo. Ahora, hay una gran diferencia el espectáculo de los apóstoles bíblicos al espectáculo de los supuestos apóstoles hoy. El espectáculo de supuestos apóstoles hoy es que están en sus yates, es que están en sus aviones privados, es que predican una teología de la prosperidad, que es verdad que funciona, porque los únicos que prosperan son ellos, pero hacen más pobre cada vez a la gente. Incluso hay una gran herejía por ahí demoníaca, satánica, diabólica, perversa, asquerosa, que va directo al infierno, que se llama pare de sufrir.
Búscala. Es un movimiento, ya tiene unos cuantos años, que se llama Sin Pare de Sufrir. ¿Cuál es la esencia? Que tú tienes que darle dinero a esos ladrones que predican el evangelio para parar de sufrir. Si tú estás enfermo porque estás en pecado, si tú eres pobre porque estás en pecado, si tú tantas de esas cosas, porque la idea es para de sufrir, pero para parar de sufrir tienes que enriquecerlos a ellos. Hermano, ¿qué evangelio es ese? Por eso el espectáculo de esa gente no es el espectáculo que está hablando aquí el apóstol. Dice, este mundo nos tiene por un espectáculo. ¿Cuál es el espectáculo? Que la gente mira, que la gente ve. Hermano, ¿usted sabe cuántos dolores de cabeza tiene alguien que está sirviendo al Señor durante toda su vida? Incluso hay una estadística, que por eso yo creo que he tratado de pedirle al Señor que me dé un poco de fuerza y sacar un espacio para de vez en cuando se me da la oportunidad, correr un poco, aunque sea, correr un poco y hacer un poco de ejercicio, porque más del 75% de los pastores mueren de infarto. Y yo, bueno, si aunque sea muero de infarto, que muera saludable. Pero el estrés que lleva el servicio, el estrés, el dolor de cabeza, las preocupaciones que lleva a hacer las cosas para el Señor, son innumerables. Porque en el evangelio se sufre, hermano. En la vida cristiana se sufre. Cuando quieres hacer las cosas bien para el Señor, sufriremos. Cuando somos fieles al Señor, sufrimos. ¿Por qué? Hermano, porque Él, siendo nuestro ejemplo, sufrió en la cruz por amor a nosotros. Entonces hoy nosotros no queremos sufrir. Hoy nosotros queremos adelantar el cielo, la vida eterna, ponerla aquí en la tierra. Pues no. Aquí hay sufrimiento. Pero nos espera una fiesta de gloria eterna. Pero aquí hay sufrimiento. Por lo menos para los que quieren hacer las cosas para el Señor bien. Fíjense cómo dice el apóstol. Hemos llegado a hacer el espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. ¿Cómo que los ángeles? Entendamos en una ocasión que Pablo dice, el hombre de Dios y otros escritores hablan de cómo los ángeles anhelan mirar en cómo nosotros predicamos el evangelio. ¿Te has dado cuenta que los ángeles, yo creo que humanamente hablando, los ángeles son los mejores para exponerle a un pecador la gloria de Dios, porque ellos están constantemente frente a su gloria? Pero Dios no escoge a los ángeles para que prediquen el evangelio, te escogió a ti y a mí para que prediquemos su evangelio. Y dice Pablo que ante los ángeles y ante los hombres, cuando alguien está sirviendo al Señor, se convierte en el hazmerreír de los demás. Y a veces tú te sientes mal porque en el trabajo te dicen tonto o te dicen religioso. Una de las cosas que vemos en el verso 10, Pablo dice, fíjense cómo ahora Pablo va dando una serie de características. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes. Es decir, nosotros estamos sirviendo al Señor y somos los estúpidos. Ustedes son los sabios y nosotros les servimos a ustedes. Nosotros somos débiles, ustedes son fuertes. Nosotros somos honorables, dice vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Fíjense la diferencia que Pablo está poniendo. Los que estamos sirviendo, siempre somos los que perdemos. Pero escuchen. Te pongo un ejemplo. Ahora se acerca nuestra comida, gracias al Señor que podemos hacer como iglesia de fin de año. Pero en esa comida, a los que son un poquito más viejos, sabe que siempre hay un grupo que está, mientras tú y yo estamos sentados, compartiendo en familia, ellos están llenos de cisne. Esa familia o estos hermanos, no es que están siendo despreciados, pero ellos están sacrificándose para que nosotros disfrutemos el momento, y ellos disfrutan el momento que nosotros disfrutamos, sirviéndonos ellos a nosotros. Hermanos, Pablo está diciendo, mientras ustedes están recibiendo las bendiciones del evangelio, nosotros estamos sacrificando nuestras vidas, y el sacrificio que estamos dando es un bochorno, porque la gente dice, mira qué tonto, mira ese tonto, y uno fajaba con ¿qué pernil? ¿Qué idioma estoy hablando? Y uno fajaba con el pollito. Y Lázaro por allá, tiznado todavía, oye, Cari, mira, mire. Pero hermano, servir al Señor siempre tiene recompensa del cielo. ¿Alguien dice amén? Servir al Señor siempre trae recompensa. El problema está que dentro de la iglesia muchos no quieren ser ejemplos en sacrificio. Y Pablo está diciendo una serie de características. El versículo 11 continúa: hasta esta hora nosotros padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. Pablo da una serie de calificativos de cómo ellos, por vivir en el evangelio, predicando su palabra,
cómo ellos se están privando de tantos beneficios y privilegios de este mundo. Verso 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen. Y dice Pablo, pero si me maldicen yo maldigo. Eso es lo que dice, ¿no es verdad? Dice el versículo 12, nos maldicen y yo no los perdono, que los perdone Dios. Dice, nos maldicen y nosotros le bendecimos. Hermanos, aun cuando la gente nos juzgue mal, recordemos que el mundo es injusto. No esperemos que la gente nos bendiga cuando la gente no ha entendido lo que es la bendición del Señor. Lo más normal es que este mundo nos maldiga. Ahora, una de las cosas más tristes es que nuestros hermanos nos puedan maldecir o nos puedan injuriar injustamente. Pero eso pasa. Y aún así Pablo está diciendo, nosotros que servimos al Señor hemos entendido que lo que sufrimos lo estamos haciendo porque Él nos ha dado su gracia y vale la pena sufrir por el Evangelio. Padecemos persecución, y dice el apóstol Pablo, y la soportamos. Trabajamos con nuestras propias manos, no tenemos ni morada fija. Dice el verso 13, nos difaman, hablan mal de nosotros y rogamos. ¿Qué rogamos? Señor, ten tú en cuenta lo que esta gente hace. Hemos venido a ser hasta ahora como la porquería del mundo, el desecho de todos. Este evangelio es un poco diferente al que la gente quiere vivir hoy. Hermanos, si queremos ser fieles al Señor, tenemos que estar dispuestos a ser despreciados por este mundo. Si estamos sirviendo al Señor, tenemos que estar dispuestos a que el mismo mundo, este mismo mundo que despreció a nuestro Cristo, nos va a despreciar a nosotros. ¿Recuerdan cómo Jesús, cuando es llevado a la cruz, hacia la muerte de cruz, Él le dice algo a aquellas mujeres? Si en el árbol frondoso hicieron esto, ¿qué cosa habían hecho? Le abofetearon, le injuriaron. Si en el árbol frondoso hicieron esto, ¿qué no pasará con el árbol seco? Tenemos que estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. No es lo mismo sufrir por el Evangelio que sufrir sin el Evangelio. Este mundo sufre sin el Evangelio. Ese sufrimiento es el más miserable de todos, porque no es un sufrimiento que obrará para bien, es un sufrimiento que te hace más miserable. Pero cuando sufrimos por el Evangelio, es un sufrimiento que nos hace cada vez más dignos de lo que estamos viviendo para Él. Hermanos, tenemos que honrar el Evangelio. Tenemos que honrar la vida cristiana. Esposas que están acá, tú tienes que honrar el Evangelio en cómo eres esposa en tu hogar. Esposos que estamos acá, tú y yo tenemos que honrar el Evangelio en cómo somos esposos en nuestros hogares. Cuando la palabra del Señor nos habla de que, dice Pablo, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser la escoria del mundo. Deja que este mundo te menosprecie, porque el menosprecio de este mundo para aquellos que sirven al Señor, delante del Señor es recompensa. ¿Alguien puede decir amén? Y fíjense entonces cómo nosotros entendemos que la vida de la cruz trae sufrimiento. Hermano, tú decides sufrir con Cristo o sufrir sin Cristo. El sufrir sin Cristo es lo más miserable. El sufrir con Cristo es lo más hermoso que nos puede pasar en esta vida, porque los que sufrimos con Cristo aquí, reinaremos con Él allá. ¿Alguien dice amén? Y por último lugar, seamos ejemplos de la iglesia de Jesucristo. ¿Ejemplos en qué? Ejemplos en cuidado. Estamos llamados a cuidarnos. Fíjense cómo dice el verso 14. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. La intención por la que Pablo escribe esto y por la que Pablo declara las carnalidades de los corintios, le está diciendo que esto es ¿para qué? Para que no se avergüencen, sino ¿para qué? Para que sean amonestados. Hermano, cuando hay amor en la iglesia hay amonestación. Escucha, cuando alguien te ama, espera amonestación de él. Cuando verdaderamente una persona te ama, espera amonestación de esa persona. Porque uno de los gritos más grandes del amor es cuando ves algo que está mal y vas a corregirlo con amor. Como mismo está haciendo el apóstol Pablo, dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, Pablo usa un hipérbole. La palabra ayo viene del griego pedagogo. Los pedagogos eran lo que en la cultura griega se le asignaban a los niños menores de edad para que le enseñaran a escribir, para que le llevaran a la escuela, para que le enseñaran modales.
Y Pablo dice, ustedes pueden tener 10.000 discipuladores, pero no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Hay muchos de ustedes que no creen ni que soy apóstol, otros que me quieren poner como líder de su grupo carnal. Dice, ¿qué evangelio están siguiendo ustedes? Miren cómo dice el apóstol, yo os engendré a ustedes por medio del Evangelio. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos pueden traer a su mente personas que Dios le ha dado el privilegio de traerlos al Evangelio? Que Dios te usó para darle la palabra, que Dios provocó la conversión en esa persona y que hoy tú puedes decir, oye fulano, le doy gracias al Señor porque Dios me dio la oportunidad de traerlo. Pero cuando piensas en ti, ¿recuerdas quién fue quien te trajo a los pies de Cristo? Pablo está diciendo, ustedes pueden tener mucha gente que sean aquellos guías, pero tienen pocos, y en este caso uno que fue el que los trajo al Evangelio por medio de la palabra del Señor. Y fíjense cómo Pablo usa ese término pedagogo, el cual nos recuerda a nosotros que uno puede tener muchos tutores, pero siempre hay alguien que nos trajo al Evangelio. Siempre Dios nos va a dar la oportunidad de tener pastores que nos guíen en su palabra, de tener maestros fieles del Evangelio que nos guíen en su verdad. Hermano, y debemos entender que estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros. La iglesia es de Cristo. Nosotros como cuerpo de Cristo estamos llamados, no, fulano, a mí no me interesa fulano, que se la arregle por sí solo. No, que mira, este hermano tiene, no, a mí no me interesa, hermano. Si a ti no te interesa el cuerpo, tampoco te interesa la cabeza. Si no te interesa la congregación, tampoco te interesa el dueño de la congregación, que es Jesucristo. Así que cuando vemos cada una de estas frases, dice el verso 16, por tanto les ruego que me imitéis. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Cuál es la invitación que él pide a la iglesia? Así como yo les estoy escribiendo para amonestarles, porque les amo, imítenme. Recuerden, hermano, que una de las cosas que más necesitaba la iglesia de Corinto era el hombre de Dios o los pastores dentro de la iglesia corrigiendo lo que estaba mal, y no lo tenían. Porque los que estaban en la iglesia estaban siendo corrompidos entre ellos con el pecado y no tenían un Pablo entre ellos diciéndole, esto está mal, esto está mal. Pongamos la cruz del Evangelio en el centro, quitemos el pecado. No lo estaban haciendo. Así que en medio de esto dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Ojo, porque cuando se habla de ejemplo en cuidado, ejemplo en vida cristiana, no es solo lo que decimos, sino cómo lo mostramos. No es solo decir esto debes hacer, sino hacerlo. Mi amado hermano, tenemos que cuidarnos unos a otros, pero no como a muchos les encanta, que es con el látigo. A lo largo de los años, todas esas personas, y yo puedo equivocarme, pero todas las personas que he visto que son un látigo y hablan de todo el mundo, y que si fulano esto y otro, y esto y otro, nunca han terminado bien. Nunca han estado bien. Hermano, porque hay una gran diferencia en cuidar a mi hermano y decirle lo que está mal, a que todo el mundo está mal. Cuando tú ves que todo el mundo está mal, el que está mal eres tú. Hermanos, en la iglesia, esto no es una iglesia con ministerios de defectólogos, buscando lo que está mal. La iglesia es el cuerpo de Cristo llamado a ayudarnos, a cuidarnos, a animarnos en la santidad los unos a los otros. No vas a estar diciendo, no, fulano este, fulano este, fulano este, fulano este, fulano este. En una ocasión conocí a alguien en el seminario que decía que nadie tenía ministerio. Este estudiante no tiene ministerio, este estudiante no tiene ministerio, este estudiante no tiene... Ven acá, mi hijo, el que no tiene ministerio eres tú. Porque si todo el mundo para ti está mal, el que está mal eres tú. Y así tenemos gente tóxica en las iglesias. Gente que cuando cae en una iglesia, la iglesia que caigan, son problemáticos, siempre están enemistados, siempre están en problemas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vayan a la próxima. Esos son enemigos del Evangelio. Si tú eres de los que lo único que ves en esas personas, o tú mismo, lo único que provocas es problemas, tú deberías analizar tu vida delante de los ojos del Señor. Porque cuando el creyente, el que tiene a Cristo, ve problemas, ora y busca cómo puede ser parte de la edificación en esa persona. ¿Qué es lo que hace el chismoso? ¿Qué es lo que hace el carnal? Látigo. No, y esto, y fulano, y ya tú hablaste con él. No, con esa persona no hablo. ¿Y qué haces hablando conmigo de él? Así que el apóstol está diciendo,
Yo les ruego que me imitéis, porque les he enviado a Timoteo para que él les recuerde a ustedes cómo estoy viviendo el Evangelio. Lo que decimos con lo que hacemos, hermanos, eso tiene que estar tomado de la mano, si no somos hipócritas. Si lo que yo digo del Evangelio no es lo que yo hago del Evangelio, entonces somos hipócritas. Gente que puede decir que alaba al Señor, gente que puede levantar sus manos y decir: Señor, eres santo, temprano yo te buscaré, Señor, gloria a tu nombre. Y regresa a su casa fajado con su mujer. Y regresa a su casa enemistado con sus hijos. Y regresa a su casa enemistado con los vecinos, fajado con el universo. Oye, si tú estás fajado con el universo, papo, tienes que analizarte. Si tú en la iglesia... Hoy no, pero hace años atrás yo conocí a alguien que tenía problemas con todo el mundo, con todo el mundo. Y dice: oye, el que está mal tiene que ser tú. Porque si tú eres con todas las personas, tú tienes problemas, tienes que verte la vida. Porque el problemático eres tú. Dice Pablo: de la manera que yo enseño en todas las partes, mi proceder, yo quiero que ustedes imiten esa enseñanza. Y ya terminando el texto, dice en verso 18: más algunos estáis envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a nosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Me encanta la frase de Pablo: si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Es decir, no solo los que están en los chismes, no solo los que están en división, sino los que están mostrando esa división. ¿Por qué? Porque si tú enseñas algo mal, hermano, si lo que decimos o lo que creemos está mal, eso nos va a llevar a lo que hacemos esté mal. Porque el hombre, según piensa, así actúa. Y fíjense cómo dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo termina esto con una pregunta: ¿cómo quieren que vaya? ¿Con la chancleta en la mano? ¿O a mostrar el amor entre ustedes? El ejemplo del cuidado es que la corrección se tiene que dar, hermano. Tenemos que corregirnos los unos a los otros. Tenemos que mostrarnos el Evangelio los unos a los otros. Pero hay de aquellos que no les interesa para nada la corrección o la amonestación. Iglesia, hay que tener mucho cuidado cómo vivimos el Evangelio, cómo yo hoy estoy viviendo el Evangelio. Estamos llamados a ser ejemplos en la iglesia de Cristo, pero el mayor ejemplo es el Cordero, nuestro Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. La pregunta es si estamos dispuestos a, por el Evangelio, modelar el Evangelio a todos los que nos rodean, aquí, pero también cuando estamos donde nadie nos ve, pero también cuando estamos en el trabajo, pero también cuando estamos en los estudiantes, en la escuela o en el barrio. Seamos ejemplos en servicio. El Señor nos llama a servirnos los unos a los otros, no a ser jefes los unos de los otros, sino a servirnos los unos a los otros. Seamos ejemplos en humildad. Cristo es el ejemplo de la humildad y nos llama a nosotros a no pensar más de nosotros lo que tenemos que pensar. De hecho, si somos sinceros, cuando nos vemos a nosotros mismos, lo que la mayoría de las veces vamos a pensar es lo malo que somos, y cómo el Señor nos sostiene, y cómo el Señor va limpiando nuestras vidas y va quitando de nosotros nuestra maldad. Seamos ejemplo en sufrimiento. Si seguimos a Cristo, tenemos que estar dispuestos a entender que en ese recorrido hay que sufrir. Pero no porque yo voy a buscar el sufrimiento, porque el sufrimiento viene solo. El que quiere agradar al Señor va a sufrir por el Evangelio. Y por último, seamos ejemplo en el cuidado, cuidándonos los unos a los otros. Quiero terminar con una oración. Y esa oración está basada en: ¿eres tú hoy un ejemplo en la iglesia del Buen Samaritano? Que la gente puede ver tu vida, o vamos a quitar la gente, que Dios puede decir: tú eres un ejemplo hoy para mi iglesia, en la iglesia local donde te he puesto. Estamos llamados, hermanos, a ser ejemplo. Ese ejemplo comienza en nuestra intimidad con Dios. Ese ejemplo comienza en nuestra casa con nuestros hijos y nuestra familia. Ese ejemplo comienza en nuestro matrimonio. Aquí en la adoración pública somos ejemplos, pero ser ejemplo de Cristo es mostrar el Evangelio cuando nos ven y cuando nadie nos ve delante del Señor, porque al final es el que juzgará nuestras vidas. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tus bondades,
Gracias por hablar a nuestras vidas y te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta. Ayúdanos a ser ejemplos en tu evangelio. Ayúdanos a ser ejemplo en servicio. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos, Padre, en humildad. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo en sufrimiento. Ayúdanos a ser ejemplo en cuidado los unos con los otros. Pero ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo. Si hay alguien en este lugar, Señor, que no te conoce, tú que eres nuestro ejemplo, nuestro Salvador, rogamos que seas en su corazón. Y para aquellos que te conocemos, Señor, ayúdanos a seguir mostrando tu evangelio a los demás, en palabra y en conducta. En el bendito nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén.